Muy buenas noches para todos y todas las que nos acompañan. Esta noche tengo el gusto de presentar a Claudia Sánchez y a Ricardo Di Domenico, dos de los pioneros de la respiración holotrópica y la imaginación guiada en Colombia y en América Latina. Y estamos aquí para hablar de un tema muy interesante que es el poder curador o sanador de los estados ampliados de conciencia. Entonces, bienvenidos, Claudia y Ricardo. Muchas gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias, Martín. Bueno, quisiera preguntarles inicialmente si nos pueden hablar un poco de su formación en este camino terapéutico. ¿Qué haces tú, Claudia? ¿Cómo llegaste a la respiración holotrópica, Ricardo, como médico? ¿Cómo llegaron a la respiración holotrópica? Bien, yo soy psicóloga clínica y mi formación de base ha sido la terapia familiar sistémica. Y ha sido, mi formación es pues eminentemente verbal, yo sigo siéndolo, claramente, eh, pero con el transcurso del tiempo, ya después muchos años, yo fui alguna vez un poco experimentando a un taller de respiración holotrópica que de hecho el nombre suena muy raro, muy extraño, muy poco común para nosotros. En esa época nosotros vivíamos en México y decidí estar y viví la experiencia. Hice un taller de respiración con Stanislav Grof, que es la persona con su esposa Cristina Grof, quien lo creó. Cuando yo lo experimenté, que era algo muy distinto a lo que yo venía formada, porque esto es una cosa absolutamente experimental y no verbal, y yo vengo de la formación verbal. Y para mí fue como empezar a tener una comprensión muy distinta de mí desde lo que yo venía trabajando, y entonces empecé a meterme más y más. ¿Cómo es esto tan raro? ¿Qué es esto de los estados ampliados? ¿Cómo ocurre esto? Y empecé a tomar los cursos de formación que se hace con Grof, y después me certifiqué. Cuando llegué a Colombia en esa época, hace mucho tiempo, algo así como 2007, creo que era la primera persona certificada en respiración holotrópica, y cuando yo decía que yo había hecho respiración holotrópica me miraban con una cara como, ¿usted en qué se metió? Más o menos. Y era un poco extraño realmente hacerlo. Empecé muy tímidamente, muy poco a poco, hasta que Ricardo se certificó también, y empezamos desde hace más o menos unos 8 años a hacer talleres de respiración holotrópica, y hasta la pandemia estábamos haciendo un taller mensual, o sea, estábamos trabajando muchísimo en esto. Y yo lo que siento es que además de mi formación en la que yo sigo trabajando, trabajo en muchas cosas, trabajo incluso con temas de violencia sexual, con un equipo de terapeutas familiares también, en donde pues todos esos temas de violencia sexual también me han apasionado mucho y he trabajado mucho en esto. Entonces lo he complementado con la respiración holotrópica y lo he complementado con imaginación guiada con música, que se llama el método Boni de imaginación guiada con música, cuyas bases teóricas son casi las mismas, pero la metodología cambia, y entonces lo que yo hago es que yo complemento mi trabajo con este tipo de técnicas experienciales. Muy bien, Claudia. Y Ricardo, Bueno, cuéntanos de... yo tengo, no sé si la virtud o el defecto, yo soy médico, yo estudié medicina y me especialicé en cirugía. Entonces, nada más, digamos, nada más diametralmente opuesto que cirujano y hablar de respiración holotrópica, porque el cirujano, pues lo que no sangra, pues no existe. Entonces, pero durante muchos años, desde hace muchos años, yo empecé a incursionar para ver no la medicina, sino el proceso de sanación desde diferentes ángulos. ¿Sí? No solamente, o sea, la cirugía es una maravilla, yo amo la cirugía, permite salvar muchas vidas, permite aliviar y darle salud a muchas personas, pero yo quería ver otros aspectos de la medicina y de la sanación.
cuando vivíamos en México, pues ya habíamos incursionado en estudiar algunas cosas, primero a nivel personal. Entonces estábamos estudiando diferentes culturas y diferentes métodos para conocerse a uno mismo. Y fue cuando Claudia pues tuvo la oportunidad de ir al primer ciclo de Grof. Y cuando me contó cómo era esto, yo dije, no, yo tengo que vivirlo también, tengo que experimentarlo también. Y me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Claudia, ¿sí? Mi primera experiencia me confrontó con algo que yo nunca hubiera llegado allí si no es en un estado ampliado de conciencia. Y esto me permitió tener una visión, primero personal, ¿sí? Pero también una visión de lo que es la conciencia, de lo que es el universo completamente diferente. Y desde allí yo también empecé mi formación. Y hoy en día, pues, la medicina sigue siendo mi base, pero trabajo también, como dice Claudia, alternando con la respiración holotrópica y con el método Boni de imaginación guiada con música, ya que muchas de las enfermedades tienen una base que es la representación orgánica de algo que está funcionando mal en otro lado. O sea que te convertiste en un cirujano del alma también, Ricardo. Sí, y la ventaja es que aquí el bisturí es diferente. Y no sangra. Y no sangra. Bueno, les quiero hacer una pregunta a los dos y para nuestros oyentes que tenemos en este momento, las personas que nos están acompañando en este proceso de conciencia, ¿qué es un estado holotrópico? Esa palabrita tan rara, ¿qué es el estado holotrópico? Hay que empezar a saber de dónde salió esa palabra holotrópico, ¿sí? Y entonces, esta palabra la acuñó Grof, Stan Grof, ¿sí? Porque él utilizaba los términos que se utilizaban en la época, estamos hablando de los años 50 y algo, 60, que hablaba de estados alterados de conciencia. Entonces él empezó a decir, no, estados alterados no, porque alterado tiene la connotación de que eso está mal, de que algo no funciona bien, ¿sí? Entonces, después vino el término de estados ampliados de conciencia. Pero él, que es un estudioso de la conciencia, empezó a encontrar que en estos estados ampliados de conciencia, lo que el ser, lo que la conciencia busca es llevarlo hacia la totalidad del individuo, buscar la totalidad del ser, ¿sí? Y entonces él dijo, oiga, el término que voy a utilizar es holotrópico, es decir, que me lleva hacia la totalidad de mi ser. Entonces, lo que significa un estado holotrópico es que yo estoy ampliando los niveles de mi conciencia. Y voy a permitirme hacer una analogía para poderlo entender. Nosotros tenemos el concepto y lo buscamos en cualquier parte, que la conciencia es el conocimiento que yo tengo de mí mismo, de mi trascendencia, ¿sí? De mi moral, o de mi ética, pero el conocimiento que yo tengo de mí mismo y de mi entorno me lo permite dar lo que mis sentidos permiten apreciar. Entonces yo tengo un conocimiento de que vivo en 3 dimensiones, que el tiempo es lineal, que percibo las cosas como los sentidos me permiten percibirlos. Pero la ciencia nos ha demostrado que hay cosas que no podemos percibir con los sentidos. Si cojo la luz, por ejemplo, debajo del rojo están los infrarrojos que yo no puedo ver, pero existen. Y por encima del violeta están los ultravioletas que tampoco puedo ver, pero existen. Así como existen esas dimensiones de la luz diferentes, también existen dimensiones diferentes, más ampliadas de la conciencia, que yo no puedo con mis 5 sentidos o con este estado ordinario en el que estoy viviendo, captarlas. Entonces, de ahí viene el ampliar la conciencia para poder captar otras dimensiones diferentes. Muy bien, gracias por explicárnoslo y ponérnoslo tan gráfico, Ricardo. Y te quiero preguntar, Claudia, ¿cómo se accede a un estado ampliado de conciencia, a un estado holotrópico? Lo que hemos tenido la oportunidad de hacer los talleres y experimentarlos, lo sabemos por experiencia vivencial.
¿Cómo nos lo puede explicar aquí en cristiano básico, en cristiano básico? ¿Cómo se accede a un estado ampliado o un estado Bueno, holotrópico? lo primero es aclarar que los estados ampliados de conciencia se han dado toda la vida, desde el desarrollo de la humanidad, sobre todo en la época preindustrial. Esto, y lo han desarrollado muchas religiones. Esto no es nuevo, esto no se lo inventó Grof. Es decir, lo que él ha hecho es retomar estas situaciones ancestrales, digamos así. Entonces, hay muchas maneras de acceder a estados ampliados. Por ejemplo, hay personas que utilizan la música, la danza. Hay, por ejemplo, grupos de tribus que a través de la danza y el movimiento pueden llegar a estados ampliados de conciencia. Hay personas que pueden llegar a estados ampliados a través de ayunos largos de tiempo o retiros y ausencia temporal de estímulos o de Sí, sensaciones, y eso te puede llevar a un estado ampliado. O puede hacer a través de plantas como la ayahuasca o sustancias de animales que se pueden utilizar también. O también puede ser, ¿qué más podría ser? Hay muchas formas. Por ejemplo, si yo Ah, sobreestimulo los sentidos, puedo entrar en un estado ampliado de conciencia. claro. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, yo no sé si han visto cuando hay un dolor muy fuerte, un dolor físico muy fuerte, puede llevarte a un estado ampliado. Y hay ciertos rituales que hay en ciertas tribus, sí, por ejemplo, indígenas, que para pasar de un estado al otro, como un ritual de paso, el joven o la joven tiene que atravesar una situación donde hay mucho dolor físico, o ya sea que lo pican hormigas, o ya sea que hay laceraciones en la piel, en fin. Y eso lo lleva también a un estado ampliado. Ahora, ¿cómo es que nosotros en nuestra técnica usamos para llegar a estados ampliados? Por ejemplo, en la respiración holotrópica se usan tres elementos. Uno, que es la respiración, que de hecho la respiración es una herramienta usada, es otra de las herramientas usadas en muchas otras cosas, en yoga, en religiones, para sí, poder estar incluso en estados ampliados, para conectarse con Dios, para conectarse con realidades espirituales distintas, lo han utilizado. Entonces, en la respiración holotrópica, ¿qué utilizamos? Un tipo de respiración acelerada. Utilizamos la música, que es una potente herramienta para llevarte a un estado ampliado. La música produce muchas cosas, Evoca. emociones, Sí. te produce un contexto, sí, te busca tu inconsciente y te lleva, depende qué música, por supuesto. Y el tercer elemento que utilizamos es trabajo corporal, es decir, cuando la persona está respirando y estamos oyendo una música, puede haber sensaciones corporales que surgen espontáneamente del proceso, y ciertas actividades o trabajo corporal ayuda al desbloqueo de información, y esa es una manera. Cuando hablamos de imaginación guiada con música, es una técnica individual, entonces es básicamente solo la música, pero la música clásica. Es distinta a la que usamos en sí. holotrópica. La música que usamos en holotrópica es una música muy variada, muy evocativa, que tiene una cantidad de fases que se van organizando. En imaginación guiada es la persona está acostada y solamente está oyendo una una música especial que se selecciona dependiendo de la intención de la persona que está trabajando, y la música más la guía de la persona que lo acompaña puede ayudarle a explorar estos estados ampliados. Entonces la música, la respiración, trabajo corporal es lo que nosotros utilizamos. Pero como te digo, repasando un poco, esto ya viene de toda la historia de la humanidad. Podemos decir que Grof lo que hizo fue crear un método moderno donde sintetizó diferentes técnicas chamánicas, místicas, para acceder a la ciencia y al hombre moderno, ¿no? En estos estados ampliados de conciencia. Yo creo que también vale la pena un tricito, y lo voy a hacer muy brevemente. Pues es que él empezó trabajando con LSD, Sí, que se llamaba, era la sustancia LSD-25, que estaba en estudio, ¿no? Y que sabían que producía ciertos estados, y él estuvo como voluntario
para explorar y utilizarla desde el punto de vista terapéutico. Y durante un tiempo él trabajó con muy buenos resultados, obviamente en un contexto absolutamente terapéutico, con un control de las personas y del paciente muy cuidadoso, con un protocolo particular, con música además que utilizaba al tiempo, y trabajó muchísimo tiempo con esto. Pero luego vino la prohibición del LSD en los años 60 porque la gente empezó a usarla para todo. Y entonces él se vio con la necesidad de cómo llegar allá, pero sin tener que usar el LSD o otras sustancias. Entonces él toma estas herramientas, que es la música, la respiración y el trabajo corporal, lo junta en esto que se llama la respiración holotrópica, y esa es la técnica que se utiliza allí. Y Helen Bonney, que entonces también trabajó con Grof en algunos momentos en Maryland, que le apoyó en su investigación y en la música, una mujer también excepcional, que ella ya murió hace algunos años. Ella crea el método Bonney, que es como prima hermana del otro, pero los fundamentos, como decía, son parecidos. Muy bien. Voy a hacerte otra pregunta. A ver, como estamos aquí desmenuzando para nuestros compañeros y compañeras de este viaje, porque aquí todo es un viaje, estamos de paso. ¿Qué se puede experimentar en un estado holotrópico, en un estado ampliado de conciencia, Ricardo? Tú, digamos, desde tu vivencia, desde tu experiencia sensorial, yo sé que esto solamente se puede transmitir realmente cuando se ha vivido. No es que te lees un libro y puedes decir se vive esto o aquello, sino es como experimentar el sabor de algo. Sí. ¿Qué físicamente o sensorialmente nos puedes, para aquí, para todos los que estamos aprendiendo, qué se puede experimentar Pues en un mira, estado ampliado? cuando uno entra en un estado ampliado de conciencia y lo hace en una forma controlada, digámoslo así, y guiada de alguna forma, ¿sí? Tú puedes acceder a diferentes niveles de la conciencia. Entonces puedes acceder a tu nivel de conciencia biográfico, es decir, la conciencia que tienes desde que naciste hasta la edad que tienes, pero puedes recordar cosas de edades súper tempranas, ¿sí? Desde que eras un bebé, por ejemplo. Entonces puedes tener, revivir, porque esto no es recordar, ¿sí? Es que vuelves a vivir situaciones de tu conciencia biográfica en algún momento. Pero también, y esto es una de las cosas que hace a Grof, tal vez una de las personas más importantes en la psicología transpersonal, él hace un mapa nuevo de la conciencia. Entonces, aparte de lo biográfico, tú puedes revivir momentos de conciencia desde el momento de tu concepción hasta el momento del parto, ¿sí? Es decir, puedes tener conciencia desde que eras una célula hasta el momento de tu nacimiento. Ya esto Grof lo llama el nivel de conciencia perinatal. Y algo importantísimo y un universo gigantesco que se puede abrir cuando uno entra en un estado ampliado de conciencia es que mi conciencia puede ir más allá de mí como individuo. Porque es que la conciencia no está en mi cuerpo. La conciencia está más allá de mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la analogía más interesante para poderla entender es un televisor. Todos tenemos un televisor y estamos viendo un programa de televisión. Pero todos sabemos que el programa no se está generando en el aparato del televisor. El programa se está generando en otro lado y que vienen unas ondas que son captadas por el televisor y convierten las imágenes. Lo mismo pasa con la conciencia. El cuerpo es como si fuera el televisor, ¿sí? Y necesito que funcione bien para poder integrar muchas cosas. Pero mi conciencia no está generada dentro del cuerpo, está generada por otra fuente emisora de la conciencia más allá del televisor, más allá del cuerpo. Entonces yo puedo experimentar niveles de conciencia que me trascienden como persona. Entonces puedo tener niveles que me trascienden más allá del tiempo. Entonces puedo vivir momentos de conciencia en diferentes tiempos. Puedo vivir momentos de conciencia en diferentes estados de la materia. Entonces puedo tener conciencia de ser un animal, de ser... No es que yo fui animal, no. Es que entiendo la conciencia del animal. Entiendo la conciencia de un mineral, por ejemplo. O
algo que va más allá de la realidad compartida. Entonces puedo tener experiencias de conciencia con otras conciencias no humanas, por ejemplo, con seres de luz o con comunicación con animales. Y lo digo y suena un poquito, suena bastante esotérico, ¿no? Hasta que uno no lo vive. Cuando uno lo vive y cuando uno tiene esa experiencia, ¿sí? De haber entendido o conectado con la experiencia del universo, por ejemplo. Entonces, ya cuando uno lo vive, lo puede entender bien, porque es que las palabras a veces no son suficientes para explicar. Es decir, que si en ese estado ampliado de conciencia tenemos la posibilidad de acceder a la totalidad, holos es totalidad, ¿no? A la totalidad, y podemos integrarnos, porque lo que ustedes dicen es verdad, lo he experimentado, no es un acto racional, es una experiencia, es algo que pasa por tus sentidos y más allá de los sentidos. Eso nos podría dar la puerta para decir que puede ser utilizada la respiración holotrópica o la imaginación guiada como un método terapéutico para resolver algunas de las partes no integradas de nuestra conciencia a nivel biográfico, intrauterino o transgeneracional. ¿Qué Por piensas, supuesto. Claudia? No, creo que ese es el objetivo. De hecho, son unas técnicas de autoexploración y son técnicas psicoterapéuticas. Entonces, creo que es muy importante explicar, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos es que yo que hago terapia verbal también sé las limitaciones del lenguaje. A veces encontramos personas que tienen clarísimo su problema y que te lo pueden decir y explicar, pero siguen haciendo lo mismo, ¿no? Como que sí, la tengo clara, pero como que no pasan de ahí, esa elaboración racional. Entonces, al sacarlos de eso, de esa racionalidad, y mandarlos a una experiencia en donde uno no decide, necesariamente, sobre todo en la holotrópica, uno no decide, bueno, hoy voy a encontrarme con no sé qué, no. Es bueno entender que dejamos esto libre de modo que surja lo que tiene que surgir. Y puede surgir cualquier cosa. Puede surgir, como decía Ricardo, algo de mi vida biográfica, algo de mi experiencia perinatal o algo transpersonal o las tres. O sea, no lo sabemos. Nosotros no lo dirigimos, nosotros no le decimos, bueno, ahora te vas a ir hacia tu nacimiento. No, en esta técnica no. En esta técnica dejamos abierta esa posibilidad. Y lo que vemos es que confirmamos la existencia de algo que se llama, y Groff lo llama, el sanador interno. Y esto es una cosa maravillosa, es como la capacidad innata del ser humano de sanar. Y lo que se está generando es un espacio que permita que el sanador interno se expresa a través de muchos canales. Se expresa a través de imágenes, de recuerdos, de sensaciones corporales, a través de percepciones. Esa es la manera como se expresa. Nunca sabemos cómo, nosotros no la dirigimos, simplemente apoyamos para que sea un proceso seguro y acompañado, pero surge espontáneamente del viajero. Fíjate que estamos hablando aquí de viajero, ¿no? Es la persona que se permite, voy a explorar diferentes niveles de mí mismo, porque es lo que voy a hacer es eso, es mirarme para adentro, pero voy a mirarme para adentro desde otro lado. Y los terapeutas que estamos al lado, sobre todo en la holotrópica, y voy a citar a Groff diciendo, somos coaventureros inteligentes, digámoslo así, o sea, acompañamos, pero no generamos la experiencia para que sea segura. Y en imaginación guiada, pues ayudamos a guiar un poco el proceso. En la holotrópica un poco menos, lo dejamos más espontáneo, más libre. Y claramente lo que hace es que surge material inconsciente. Es como una llave de acceso al material inconsciente. Y nuestro inconsciente es un universo, es un universo. Entonces ahí encontramos tanto aquellas cosas dolorosas y difíciles en la vida como los recursos más maravillosos. Todo está ahí. Entonces es una manera de acceder, de la misma manera que accedemos allá, por ejemplo, a través de un sueño. Los sueños nos llevan Claro. al contenido que está allá. Es otra manera de llegar allá.
e integrarla. Pero lo importante es, bueno, ok, veo esto, siento esto, pero eso solo no, eso solo se puede perder porque no entendí nada. Como un sueño que uno dice, pero yo soñé esto y no entendí nada. Quedó en las mismas, no le sirvió. ¿Qué es lo que tiene que ser terapéutico? Es, bueno, surgió esto, puede ser que lo entienda, pero si no lo entiendo, ¿cómo lo voy a integrar? ¿Cómo voy a comprender? ¿Cómo voy a hacer ese proceso de introspección, de reflexión, de ver, ¿esto qué me dice? Porque el inconsciente habla simbólicamente. ¿Qué me está diciendo esto? Y que esto sea algo que amplíe su visión de sí mismo. Entonces, no es solamente ir y ver cosas raras. Pues eso no tiene más, mejor dicho, eso lo podemos hacer y no sirve para nada. Solo. Tiene que consistir en, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué me dice eso? ¿De qué manera me muestra algo que yo no estoy viendo? O me lo muestra de una manera distinta y lo integro frente al proceso. Ahí se vuelve terapéutico. Están haciendo aquí una pregunta y es una persona que está en el campo de la medicina. ¿Tiene contraindicaciones? Sí. Sí. ¿Qué contraindicaciones, qué cuidados se En, requiere para practicar la respiración holotrópica? en la respiración holotrópica hay algunas contraindicaciones. Digamos que las principales contraindicaciones tienen que ver con enfermedades cardiovasculares severas previas, que hayan tenido infartos del corazón, que hayan tenido derrames cerebrales. En estas condiciones preferimos no utilizar estas técnicas de respiración holotrópica, estoy hablando. Otra de las contraindicaciones que tienen son las enfermedades psiquiátricas severas. Específicamente, estamos hablando de la esquizofrenia y de la enfermedad bipolar. ¿Sí? Okay. Porque al entrar en un estado ampliado de conciencia, yo lo puedo llevar a ese campo que él normalmente, que él anormalmente está viviendo, ¿sí? Y puedo exacerbarle una de las crisis que tiene. Básicamente, esas son las dos grandes contraindicaciones. Y hay algunas precauciones para hacer respiración holotrópica. Por ejemplo, las personas, las mujeres que están en embarazo, ¿sí? Porque la hiperventilación puede inducir contracciones uterinas. Entonces, en esos casos, o las personas que tienen una epilepsia, porque la hiperventilación puede desencadenar una crisis epiléptica. Y digamos que esas son las contraindicaciones médicas básicas. Esas mismas no se aplican, por ejemplo, para la imaginación guiada con música. La imaginación guiada con música, como no estamos hiperventilando, podemos trabajar con personas que hayan tenido problemas cardiovasculares, podemos trabajar con personas embarazadas, pero sí guardamos cierta precaución con las enfermedades psiquiátricas severas. Bien, una pregunta. En el mundo de la terapia ha tenido un auge últimamente la parte transpersonal. Y el acceder al mundo transpersonal, que como ustedes muy bien lo aclaran y se los agradezco, no es un acto intelectual, sino es una experiencia más allá del yo, que trasciende el yo, también se accede a la sombra en ese estado transpersonal. Hay una inquietud creciente en el mundo de la terapia, es cómo resolver el trauma, las vivencias traumáticas. Todos más o menos tenemos ciertas vivencias traumáticas, pero hay vivencias especialmente fuera de lo común, agresiones sexuales, violencia, el tema de la guerra y otros tantos, ¿no? Temas complejos. ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué puede aportar la respiración holotrópica en este campo? Bien, yo creo que la vamos a contestar los dos. Sí, es que este es el corazón de la terapia. Claro. Entonces, obviamente cuando tú vas a un estado amplio de conciencia y te encuentras con un elemento traumático que ocurrió bien sea en tu vida biográfica, perinatal o transpersonal, Personal. ¿sí? Ese elemento, esa situación traumática dejó como una carga emocional, digámoslo así, ¿no? Un núcleo emocional que es el que te está generando problemas en la vida actual. ¿Ok? Al yo revivir, no recordar, revivir esa situación traumática y afrontarla desde otra perspectiva diferente,
esa carga emocional de la situación traumática, nosotros decimos como que se quema, como que se disuelve, ¿sí? Y en la medida en que yo revivo la situación traumática, ella se va resolviendo y me va generando un beneficio hacia lo que es mi vida actual, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más importante cuando uno está en respiración holotrópica o en imaginación guiada con música y se encuentra con un elemento traumático, de poderlo revivir en una forma segura, en una forma acompañada, para poderlo ver desde otra perspectiva y quitarle esa carga emocional que tiene, ¿sí? Lo que pasa es que aquí, digamos, yo que manejo diferentes teorías en las cuales me muevo, desde esta perspectiva transpersonal, pues el trauma no solamente se impacta en lo que vivimos en este momento, sino que hay elementos que tienen que ver con lo que me pasó, pero aquí pueden surgir, y esto nos sorprende a los que no trabajamos en ese campo, pueden surgir elementos transpersonales que tienen que ver con el trauma y que uno desde la psicología convencional pues ni siquiera lo considera ni lo dimensiona. Por ejemplo, una persona puede tener un síntoma en este momento, por ejemplo, profunda depresión, ¿sí? Depresión y ansiedad. Y ahí hay situaciones en su vida biográfica, pues que uno entendería desde nuestro enfoque de la psicología convencional que hay cosas que le llevan a eso, situaciones de trauma que le llevan a eso. Pero lo que yo creo que es el mayor aporte de Grof en este caso es que amplía la visión porque pueden surgir episodios o situaciones que tienen que ver con situaciones perinatales o situaciones transpersonales. Voy a poner un ejemplo. Una situación perinatal puede ser la sensación de, seguramente puede revivir o experimentar sensaciones de un útero donde sufrió rechazo. Y lo increíble en esto es que en una técnica experiencial, la persona podría tener la conciencia de sé lo que pasaba cuando yo estaba dentro del útero de mi mamá. Y uno dice, pero a ver, el cerebro no se le ha formado, ¿cómo es que ahí no hay conciencia? Esto como que no le cuadra. O sea, desde la ciencia nos es muy difícil pensarlo, pero desde la conciencia empezamos a ver que existe. Y hemos visto personas que dicen, me acabo de dar cuenta, acabo de entender que mi mamá me quiso abortar 5 veces. Y va y habla con su mamá y le dice, tuve esta sensación, y la mamá le dice, es verdad, ¿tú cómo supiste eso? Y uno cómo explica esto. O sea, esto le surgió. Y resulta que en otro momento, en otro proceso de respiración, puede llegar a una situación transpersonal. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de que uno tenga que creer en vidas pasadas, uno no tiene que creer en vidas pasadas para vivir, pero sí las puede experimentar. Entonces puedes sentir la sensación, por ejemplo, de que yo era un hombre, que no soy ahora, yo era un hombre, y resulta que estuve preso o en una situación terrible y empiezo a ver la escena y además puedo visualizar cómo fue que me mataron. Esto de dónde se lo inventó. Y uno, cualquier persona puede decir, bueno, si yo no creo en vidas pasadas, igual es válido pensar, bueno, y si es una representación simbólica, pues también, ¿qué te está diciendo? Es válido. Pero también puede ser que evidentemente tuvo un recuerdo de una vida pasada y ese traerlo a la conciencia, ese poderlo reconocer, es como que le desbloquea. Y eso de alguna manera le desbloquea, como que le quita la parte, la carga negativa que tiene el trauma. Y entonces va dándose cuenta que su depresión de hoy tiene que ver con cosas que le pasaron, por ejemplo, maltrato en la infancia, que claramente hay que reconocerlo y trabajarlo, pero que también tuvo que ver con otras cosas, que eso no es solamente con su experiencia biográfica. Entonces, a mí lo que me aporta desde esta perspectiva es la visión ampliada del trauma o de lo que significa un síntoma. Uh-huh. Por ejemplo, hay experiencias que le han surgido a las personas que han venido a los talleres, ¿sí? Hay personas que tienen, por ejemplo, la sensación constante de que cualquier cosa que haga en la vida no sirve para nada,
esto no tiene salida, esto ya desisto de cualquier lucha, porque cualquier emprendimiento que hago, lo único que me va a llevar es al fracaso, al dolor, a la frustración, ¿sí? Y esto puede ser un síntoma por el cual consulta una persona. Y en una respiración revive el momento de su parto, y resulta que en el momento de su parto, la mamá estaba trabajando fuertemente para el parto, pero el canal del parto no se abría. Es decir, el cuello del útero no se abría, el niño no podía nacer y estaba sufriendo que algo lo amenazaba, que le quitaba el oxígeno, que le alteraba su entorno, pero que no había salida, ¿sí? Entonces, cuando lo revive y lo trasciende, y muchas veces lo trascienden pariéndose a sí mismos durante la respiración, ¿sí? Se dan cuenta que lo que están viviendo en la vida actual no es más que la misma representación de lo que vivieron en el momento de su nacimiento. Estaba como atrapado y sin salida. Entonces, estas son las situaciones que cuando se van experimentando con la respiración y se van integrando, y una de las formas que tenemos de integrarla es, primero, con dibujos. Nosotros, después de la respiración, les pedimos que dibujen en un papel que tiene un círculo pintado lo que se les ocurra de su experiencia, porque a veces es difícil poner en palabras lo que vivimos y es más fácil ponerlo en dibujos que van a representar símbolos, que nos van a dar una cantidad de información que después nos va a servir para que conversemos sobre eso y vayamos integrando la experiencia y le vaya dando sentido a la vida actual. Porque todo lo que hacemos en respiración holotrópica y en imaginación guiada con música solo tiene sentido si le va a servir al individuo para su momento actual de vida. Ok. Hay una pregunta que hacen acá por el chat y es el siguiente, ¿qué tránsitos astrológicos se pueden usar para la respiración holotrópica? Y la puedo responder aquí abiertamente. Stanislav Grof integra y avala la astrología como método de conciencia, no como método adivinatorio. Recuerdo que es en el libro de la psicología del futuro, si no estoy mal, donde él habla de los trabajos de Richard Turners, que es uno de los colaboradores cercanos a Grof, es un catedrático y además un excelente astrólogo, donde se han utilizado los tránsitos astrológicos para darnos cuenta de los contenidos que pueden emerger en la práctica, ¿no? Lo digo aquí por lo que lo están preguntando, como una forma de información. Es algo maravilloso porque alguien de la altura académica y científica, como es el señor Grof, y coge el conocimiento de la astrología y la pone en un equivalente de cooperación, me parece un acto no solamente valiente, sino de una visión muy amplia, incluyente, viniendo de semejante científico como es él, ¿no? No es una mente estrecha, sino totalmente una mente, como él mismo dice, que hay ciertas experiencias que rompen la mente, ¿no? Rompen los preconceptos. Y creo que la holotrópica cumple con esa visión de romper el concepto de yo incluso, de qué soy yo y lo que me pasó a mí. Y me llama mucho la atención lo que tú dices, Claudia, acerca del trauma, como percibido desde otro nivel de la conciencia, te rompe la visión del trauma incluso. Uh-huh. Y además, no solamente pasa eso, esa mayor conciencia y comprensión de lo que está pasando, que a veces uno se puede gastar un año hablando en terapia y en una sesión de holotrópica le sale una cosa muy Sí. sencilla. A mí, no se, a mí me ha pasado que hay viajeros que de pronto dicen, no, y de pronto me surge tal cosa. Yo digo, ni no sé cuántas sesiones habladas, yo hubiera llegado a decirle esa brillantez que se le acaba de escurrir a él mismo a través del proceso, el sanador interno funcionando. Entonces, muchas veces, eh, muchas sesiones habladas se compensan con una o dos, que avanza una cantidad. Eso no quiere decir que entonces es una en vez de otra. No es que es mejor una o la otra. Hay gente que le funciona más una, hay gente que le funciona más la otra. Yo no a todo el mundo le mando holotrópica. Pero cuando se complementan las dos, la terapia conversada con la terapia experiencial, creo que es mucho más poderosa. Y la otra cosa que quisiera complementar es, no solamente surge las situaciones para comprender el trauma, sino que surgen
alternativas creativas de solución. Que uno dice, a mí no se me hubiera ocurrido esto Nunca. nunca, ¿no? Nunca. Y de pronto esa persona tuvo la sensación de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo lo he visto varias veces. Personas que han tenido una relación con una madre súper destructora, terrible, ¿sí? Que uno trabajando puede terapiar esto años en la vida, ¿no? La pésima relación con la madre y tal. Y recuerdo un caso que a mí me impactó profundamente de una mujer que hizo un proceso de respiración y tuvo todo un encuentro con el arquetipo de la madre tierra, pero la madre tierra protectora, amorosa, y lo sintió y sintió la madre tierra Abrazaba. sí, que la Sí. contenía, que la abrazaba. Yo decía, a ver, ¿cómo hace uno verbalmente para generar esa contención desde el arquetipo de la madre protectora, no la madre destructiva? Y eso terapéuticamente es muy poderoso. Pues. Ahora, a nivel médico también esto funciona. Es decir, yo utilizo, por ejemplo, yo no voy a negar que los medicamentos se necesitan y que muchas veces hay que recurrir a tratamientos específicos, pero se puede coadyuvar los tratamientos con, por ejemplo, la imaginación guiada con música, sobre todo en las enfermedades que tienen un componente emocional importante, en las enfermedades autoinmunes, ¿sí? En la aceptación de las enfermedades también, por ejemplo, los pacientes que son diagnosticados con cáncer, en el manejo de su cáncer en general, las cirugías, las quimioterapias, ¿sí? En afrontar la muerte, algo importantísimo. Muchas personas en el momento de la gravedad de sus enfermedades, cuando se ven cercanos a la muerte, es una de las cosas más difíciles de afrontar. Y estas técnicas nos permiten explorar junto con la persona, con el viajero, explorar su interior, qué piensa, qué cree de la muerte, qué cree que va a pasar después, qué cosas tienen que resolver, ¿sí? Y todas estas técnicas complementan también los tratamientos médicos y, por ejemplo, Claudia habla desde el punto de vista psicológico, yo hablo desde el punto de vista médico y tengo algunos pacientes con dolores crónicos, por ejemplo, ¿sí? Con enfermedades autoinmunes, con asma, con pacientes con cáncer. He tenido la oportunidad de trabajar con varios pacientes con cáncer para coadyuvarlos en su manejo. No les voy a quitar la quimioterapia, no les voy a quitar los medicamentos que les dio el médico, sino que vamos a ayudarle a su proceso de sanación. Muy bien. Podemos decir entonces, o es muy atrevido decir que todo aquel que haga un proceso de respiración holotrópica accede a su proceso de curación, de sanación. No, así como ninguna técnica le funciona a todo el mundo, ni simplemente estar en un estado ampliado es curativo. Y lo voy a decir porque a mí me han llegado pacientes que se han tomado LSD y han hecho unas locuras Ok. que creen que con eso pues no van a tocar el cielo y van a ver cosas increíbles, lo cual podría pasar, pero un mal viaje puede dejar a la persona abierta, incompleta, angustiada, con crisis de pánico, y eso claramente pues no tiene nada de terapéutico, puede ser peligroso. Entonces, ¿cuáles son el estado ampliado funciona mejor o funciona más eficientemente cuando es en un ambiente contenido, cuando es con una guía? Esto no es uno solo viendo a ver a dónde es que empata, no, Seguro. es con una compañía y con una compañía entrenada. No es cualquier persona que lo acompañe, una compañía entrenada con un proceso de integración y con un proceso de introspección. Si yo simplemente me siento a mirar pajaritos verdes que me salen de las orejas, eso no tiene nada de terapéutico. Eso es simplemente querer ver cosas raras, como lo que he dicho, y eso no es terapéutico. Entonces tiene que tener una serie de condiciones para que sea terapéutico. Ahora, esto no es mágico, esto no es magia. No es que yo entré en el estado amplio de conciencia y entonces automáticamente ya me estoy curando, ¿sí? O sea, sí algo le está moviendo, pero se necesita también que uno tenga la voluntad de trabajar, la voluntad de enfrentarse a las cosas, ¿sí?
Y a veces no es tan fácil. Entonces, en la primera experiencia puede surgir algo que a la persona le da mucho miedo y entonces no quiere enfrentarse a eso. ¿Sí? Entonces sale de la primera experiencia y dice, no, yo no quise, no quise meterme más. Y en la medida en que va siguiendo con el proceso terapéutico, va viendo que está seguro, que está acompañado, que no le va a pasar nada. O sea, nada que no sea sanador. Entonces cada vez va dando un paso más y un paso más, profundizando. Y eso depende de cada individuo, porque cada individuo es un universo completamente diferente. Pero yo voy a reforzar algo diciendo, ni es mágico ni es un atajo. Ni es una etapa. Un atajo para, bueno, ya alcancé más o menos La iluminación. pues porque como me la paso allá, no, esto es una forma de autoexplorar para mirar, pero tengo que hacer el trabajo diario con la voluntad, la libertad y la responsabilidad que implica el día a día y ver qué puedo hacer con esto cada día de mi vida y cómo puedo ir trabajándolo todo el tiempo. Uh-huh. Hay algo muy interesante que tocaste, Claudia, y es poder diferenciar los estados desintegradores que se pueden producir por el consumo de sustancias que al ser hechos de manera inconsciente, sin conocimiento, sin una guía, en una metodología, como ocurre hoy en nuestra sociedad, eso termina destruyendo no solamente físicamente el cerebro, sino desestructurando la conciencia del individuo. Y es muy distinto a cuando se hace un proceso como la respiración holotrópica, donde hay una metodología estudiada, donde hay un protocolo establecido, donde no hay una invasión, ni siquiera porque se están usando formas de alterar la vida, sino es un estímulo a los sentidos y a la conciencia para que pueda evocar la sabiduría o la ampliación de nuestra conciencia y conectarse con lo que está ahí, con lo que es. Entonces sí hay una gran diferenciación entre vamos a meternos un cacho de marihuana, como se dice aquí en Colombia, o hacernos un viaje y no sabemos después qué pase o cómo quede la persona o termina peor, a hacer un proceso sistemático con personas entrenadas como ustedes. Y no solamente en la holotrópica, es decir, yo veo que hay la moda de me voy a pegar un viaje con ayahuasca, porque también me han dicho que es buenísimo y tal. Y resulta que eso se vuelve como turismo espiritual, ¿no? A ver qué voy a ver, pero sin la preparación, sin la profundidad, sin el acompañamiento, sin el seguimiento. Eso así, sin esto, es peligroso. Es como jugar con fuego. El fuego es maravilloso, pero también puede ser peligroso. Lo mismo son los estados ampliados de conciencia manejados sin ningún tipo de estructura, ni de preparación, ni de acompañamiento. En todos. Sí. Pero en la holotrópica particularmente hay un énfasis muy grande. Cuando uno se forma, sobre todo en esta escuela de Grof, uno de los énfasis más grandes es que haya un setting, una forma de manejar la sesión donde nos aseguramos que todo el mundo va a poder soltarse a vivir la experiencia y va a regresar. Pero con total seguridad física. A mí me gusta que somos psicólogo y médico, y eso también ayuda a contener. Claro. Que somos hombre y mujer también, porque a veces... Y que son pareja. Ahora somos marido y mujer, entonces nos funciona muy bien. Pero independiente que no lo seamos, en la holotrópica es muy importante que haya eso, dos facilitadores, no uno solo, dos, hombre y mujer, formados y entrenados en esto. A nosotros nos llega mucha gente que, como dijiste muy bien, estaban experimentando con una cantidad de sustancias y cosas, y como dijo Claudia, dejaron procesos abiertos, no los pudieron integrar, no los pudieron cerrar adecuadamente. Eso les puede generar una cantidad de síntomas, dentro de los cuales lo más común son los ataques de pánico, ¿sí? Que ocurren posteriormente a eso. Obviamente pueden ser tratados médicamente, pero médicamente lo que están tratando es la sintomatología, no la raíz del problema, que fue dejar ese proceso abierto, sin integrarlo, sin comprenderlo. Sin completarlo. Y sin completarlo, sin comprenderlo, completarlo e integrarlo. Entonces, una de las cosas
que usamos mucho la respiración holotrópica es para poder ayudarle a estas personas que quedaron con procesos abiertos, incompletos, a completar su proceso, a cerrarlo e integrar. Entonces, una forma de, digamos, ahí sí un clavo saca otro clavo, pero ese clavo tiene que ser un proceso, como dice Claudia, ¿sí? Bien estructurado, seguro para la persona, manejado por personas que tengan la capacidad de poder guiar a esa persona, integrarla después nuevamente en su proceso, aterrizarla, usamos el término nosotros en holotrópica, aterrizarla adecuadamente y que después pueda integrar su experiencia en una forma sanadora. Y eso es frecuente verlo en los talleres de respiración. Sí, a mí me consta personalmente que hasta que el último de los participantes en el proceso no esté debidamente bien, incluso en su cuerpo, que lo pueda sentir bien, ustedes no terminan la sesión. Tienen una dedicación, un amor, una entrega, un conocimiento, no hay afán, es permitirle que en ese proceso de integración incluso sea físico. Tienen hasta ese cuidado de que no solamente está ya aquí en este cuerpo, sino que el cuerpo de ese está bien, está integrado. Logran hacer lo que no se hace en las prácticas de consumo de drogas o consumir cualquier sustancia, sino lo que salga como quede, sino eso hay que recogerlo e integrarlo de una manera, no solamente en el momento donde termina la holotrópica, sino nos pueden hablar un poco luego lo que se dibuja, hay otras partes de ir sacando toda esa experiencia tremenda, porque eso no se puede transmitir en palabras a través de un mandala. ¿Y qué nos pueden comentar sobre eso? Yo pienso que hay varias cosas interesantes en la holotrópica y es que, y voy a retomar lo que tú dices, una cosa es explicarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, nosotros podemos tratar de usar toda la claridad que podamos, pero eso hasta que uno no lo vive no está medio entendiendo cómo es la cosa. O sea, hay que vivirlo para poder sentirlo un poco. Lo segundo es que muchas veces en la holotrópica se utiliza que una persona viaja y otra persona cuida, además de los facilitadores, porque como nuestro interés es que haya mucha seguridad, entonces una persona cuida. Y después en otro momento el que está cuidando respira y se invierten los papeles. Entonces ese cuidar a otro, y uno está en un estado completamente perfecto, o sea, porque ahí la prioridad es cuidar bien, ese proceso de cuidar genera una cantidad de comprensiones muy grandes, aunque no esté respirando, pero el proceso de cuidar a alguien respirando o viviendo el proceso puede ser muy transformador también. Puede hacerlo caer en cuenta uno de muchas cosas. Entonces no es solamente el respirar, es el proceso de acompañamiento de otro. Y por otro lado, pues está los mandalas al final y el compartir al final, donde uno puede compartir con otros. Y hay una cosa que todos los que han vivido holotrópica, o por lo menos en este tipo de forma como se hace al estilo Grof, porque hay gente que hace holotrópicas de otras formas, pero a este estilo hay una forma que se comparte al final, cada cual comparte un poco lo que quiera, su dibujo del mandala, y porque es otra manera de integrar. Yo quiero, ¿qué es lo que quiero compartirle a los demás de lo que viví? Y ahí se genera una sensación de conexión con otro de una manera muy especial, porque no es desde aquí, es desde aquí, porque yo lo acompañé cuando recordaba, cuando lloraba, y yo ni siquiera sabía por qué lloraba, pero esa conexión de cuidar al otro ya genera una relación distinta de comunidad muy especial. Y ahora que tú hablas de los mandalas también los utilizamos en la imaginación guiada con música. Yo amo los mandalas profundamente, porque el mandala, el dibujo que hace el viajero, que hace el cliente, de su experiencia, está reflejando su mundo interno, su mundo subconsciente. Esto ya lo trabajó Jung, el trabajo con mandalas de Jung es maravilloso, pero posterior en la holotrópica lo empezó a trabajar una persona que se llama Joan Kello, que era la arteterapista del equipo de Grof en Maryland, ¿sí? Y actualmente la alumna o compañera de Joan Kello, que se llama Carol Bush, que es una de las, digamos, maestras
del Instituto Atlantis, que es el que forma a las personas en imaginación guiada con música del método Boni, tiene un trabajo con los mandalas, ¿sí? Hay una prueba que aplicamos que se llama círculos del self, que es como una prueba, una fotografía, una prueba diagnóstica desde el punto de vista psíquico, físico y espiritual del individuo a través de un trabajo con figuras y con colores. Pero la interpretación, no es que uno interprete, la interpretación que el viajero le da a su mandala, guiado por la persona que lo está acompañando, le aporta una cantidad de información que esto no hubiera salido fácilmente solamente con una conversación. Qué bueno. Además, si hablamos un poquito de imaginación guiada, entonces ahí es un poco distinto. Ahí es sesiones corticas, individuales, o sea, como hemos visto, la holotrópica generalmente es grupal, en cambio la imaginación guiada es individual. Ahí sí hay un proceso más habladito, digamos, Más guiado. conversadito del proceso, y son sesiones más cortas, pero uno puede hacer muchas sesiones. Entonces permite profundizar. La holotrópica mueve más intenso y sale una información, y la imaginación guiada va paso a paso, permitiendo profundidad. Entonces, son complementarias, ¿no? Son complementarias. Bueno, ¿y cómo? Porque después de estos diálogos que estamos haciendo en este nuevo tiempo, en este nuevo parir de la humanidad, después empiezan las preguntas: ¿dónde los ubicamos? ¿Dónde nos contactamos? Yo ya dejé escrito ahí, pero si nos lo quieren decir al aire, ¿cómo las personas que están interesadas, dónde los ubican, Claudia y Ricardo? ¿Cómo hacen para Bueno, tenemos ubicarlos? una página web en donde ahí está toda la información y además hay mucha más información si uno quiere explorar un poco de qué es eso de la holotrópica, ¿no? Y ahí está un poco quiénes somos, es www.respiracionholotrópica, todo pegado con h.co. Y ahí están nuestros datos de contacto, todo esto. Es importante saber que ahora la pandemia pues nos cambió el panorama, ¿no? Mientras sale una vacuna y vamos a ver cómo hacemos, pues tenemos que inventarnos un protocolo distinto, pues porque es una cosa de cercanía, de Sí. contacto. Entonces probablemente ahí vamos a tener que generar, no lo habíamos pensado hasta ahora porque como esta pandemia eran 3 meses o 4 y esto se iba a acabar y resulta que esto nos queda como un año más, vamos a pensar en un protocolo que implique pues que estemos todos seguros y que se pueda hacer. Obviamente no será como se hace normalmente siempre, pero que permita a algunas personas poder vivir la experiencia de la holotrópica, y con la imaginación guiada también. La imaginación guiada tiene la ventaja de que dependiendo un poco de la persona, no todo el mundo, podría pensarse en hacer algo virtual. La holotrópica no se hace virtual. O sea, te necesita el acompañamiento ahí. La imaginación guiada con música, dependiendo de la persona, podría de pronto ser virtual o de pronto no, depende de cada persona. Uh-huh. Y ahí tocaría ir mirando como cada caso. En la página están nuestros correos, están también los teléfonos, por si nos quieren contactar. Y vale la pena contarles que también los que se quieren formar en respiración holotrópica, hay una formación para personas en respiración holotrópica. La manejan dos personas, un chileno y una señora alemana. La formación se hace, son básicamente por módulos, un módulo generalmente cada semestre, y son 9 módulos para poderse uno formar. Esto lo pueden conseguir también en respiracionholotrópica.com. ¿Sí? No CO, sino COM. Ahí encuentran toda la información de la formación en respiración holotrópica. Y los que se quieren formar en imaginación guiada con música pueden consultar la página www.takim, KIM.co de Colombia. ¿Sí? www.takim.co, y ahí encuentran toda la información para las personas que quieran formarse en imaginación guiada con música, ahí, con el método Boni. Ahí se contactan con la persona que coordina toda la formación de imaginación guiada en Colombia, que es Santiago Vilá.
y con él pueden hablar para ver cuándo hay formaciones, y también es un proceso que dura como unos 2 años, ¿no? Y la odontología también dura, si uno quiere hacer el proceso completo, pues dura bastante más. Yo les agradezco enormemente a los dos y a las personas con las que hemos estado, cerca de 80 personas en este momento en distintas partes de América. Estamos creando conciencia colectiva, masa crítica para jalar este proceso de cambio. Ha sido un placer tenerlos a los dos y deseo que ustedes se despidan como quieran, lo que sientan en este momento de corazón decirnos a todos. Pero primero que todo, darte las gracias por la invitación, decirle a la gente que en estos momentos difíciles que estamos pasando, la humanidad completa, el planeta completo, es una buena oportunidad, ¿sí? De sacar un tiempo para mirarse uno a sí mismo. Y en la medida en que yo me mire a sí mismo, yo puedo encontrar la esencia que debo cambiar en mí o que puedo aportar de mí para poder salir de esta crisis mundial en la cual estamos afrontados. Muchas gracias por la oportunidad que nos diste. Y pues además de lo que dice Ricardo, yo quisiera hablarle a mis colegas, en donde a veces dicen, pues es que si no es lo que me enseñaron en la universidad y lo formal, como que todo lo demás no existe. Es como invitarlos a abrir la posibilidad de que el ser humano y nuestro mundo interno es un universo, y de que no a todo el mundo le sirve lo mismo, y de que tenemos que ampliar también nuestra mirada respecto al trauma y a la manera de enfrentar el dolor y el sufrimiento con maneras distintas. Pues estamos en un momento de grandes retos. El ser humano es hijo de la necesidad. Estamos ante una emergencia. Croft dice por alguna parte que la palabra emergencia significa es el emerger, ¿no? Del espíritu, no la ambulancia con el muerto que va para el hospital, sino que emerja el espíritu, la esencia de la vida. Muchas gracias, les quedo a los dos muy agradecidos de corazón, muy sinceramente, y el objetivo es dar esta información, es informar. Cada uno es libre de tomar, de elegir, que no nos digan tanta información de muertes en el COVID, sino que hay otras posibilidades y ustedes son canalizadores de ese nuevo parto de conciencia que estamos viviendo como humanidad. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Claudia, y nos veremos pronto. Por ahí de pronto estoy pensando en algún programa para hablar de algo que se llama los terrenos no cartografiados de la conciencia. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, ahí lo vamos pensando. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. A todos y todas los que se conectaron, muchas gracias. Gracias por compartir. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.